¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Estamos aquí en Case and Knowledge, en el programa de webinars que estamos construyendo desde hace más de un año, con contenidos en español, sobre todo pues para compartir con ustedes experiencias y conceptos, así como conocimientos de diferentes expertos en lenguaje o en idioma español para usted. El día de hoy pues estamos en el tema de articulación estratégica y nos da muchísimo gusto que se estén conectando a este webinar. Esta es la parte 2 de articulación estratégica. Les recuerdo, en la parte 1 estuvimos hablando de los conceptos, de la parte básica de lo que es lo que implica y significa la articulación estratégica, y hoy nos vamos a permitir darle algunos ejemplos de cómo se aplica, dónde se aplica. Hemos estado en contacto con los casos que les vamos a platicar y en ese sentido, pues darles una idea de casos de éxito, ¿no? Nos da mucho gusto que se estén conectando. Muchas gracias. Usted de su lado derecho tiene un cuadrito donde le van a aparecer preguntas, donde está el chat. Usted nos puede hacer preguntas. Siempre recomendamos que utilicen más Google Chrome. Tiene una mejor compatibilidad nuestra plataforma con Google Chrome, pero bueno, al final esperemos que no tenga ningún problema. Si lo tiene, pues escríbanos al chat. En general puede ser también por el ancho de banda que usted tiene de su lado, no es del lado de nosotros. Pero bueno, hágalo por favor. Y bueno, pues qué gusto que se están inscribiendo o se están conectando a nuestra plataforma el día de hoy para este webinar. Y pues para ser puntuales, vamos entonces iniciando con el webinar del día de hoy. Articulación estratégica, parte 2. Vamos a hablar de algunos casos con usted y qué es lo que significa articulación estratégica. Un servidor de ustedes, Ricardo Hirata Okamoto, mexicano, de ascendencia asiática, ingeniero industrial de la Ibero, maestro en ingeniería en Japón y doctor en administración por parte de la UNAM. Soy el director de Kaizen Consultores y pues soy miembro fundador también, entre otras actividades, de los concursos nacionales de equipos de mejora. Somos el evento más longevo en este país sobre lo que significa la promoción de equipos de mejora en empresas establecidas en nuestro territorio, círculos de calidad, equipos de Seis Sigma, equipos de Lean Sigma, equipos de manufactura esbelta, todo el tipo de equipos que se desempeñan en empresas y organizaciones en nuestro país pueden concursar cada año en la convocatoria que arranca en enero. Las eliminatorias son en verano y el concurso nacional pues se realiza todos los meses en octubre. Es un foro público para que usted conozca las diferentes metodologías que existen en nuestro país a través de casos de éxito presentados por los mismos actores de las organizaciones. ¿Qué dicen consultores? Tenemos 6 pilares que atacamos en términos de consultoría, entrenamiento y estrategias de cambio, y el tema de articulación estratégica corresponde al pilar número 2, es decir, a lo que es medición y mejora de la efectividad organizacional. Tenemos modelos para medir la efectividad en el liderazgo y la efectividad en las interacciones entre personas, equipos directivos y culturas organizacionales. Y usted podrá ver en el segundo pilar, en el cuadrito con número 4, modelo de articulación estratégica, que es lo que nos trae a la parte 1 y parte 2 de nuestro webinar de articulación estratégica. El día de hoy, parte 2. Como siempre, del lado derecho les aparece a ustedes una pequeña encuestita, es de opción múltiple. Lo único que tienen ustedes que contestar es a qué sector pertenece su organización, su empresa, institución, o si es una persona física. Si son del sector primario, secundario, terciario, por favor contéstenos la opción que más corresponda a usted. Muchas gracias. Por favor, no escriba en el chat la respuesta. Contéstela directamente en nuestra encuesta de opción múltiple. Será mucho más rápido para registrar la estadística de quienes están el día de hoy con nosotros en este webinar. Muchas gracias, y creo que ustedes también pueden ver los resultados. Es una mezcla interesante y es un reflejo también de la economía de nosotros, donde hay más del sector secundario y terciario. Pregunta número 2. ¿Conocen ustedes el término y aplicación de la articulación estratégica? Yo no la conozco y en mi organización no la aplicamos. Yo no la conozco, pero en mi organización sí la aplicamos. Yo sí la conozco, pero en mi organización no la aplicamos. Yo sí la conozco y en mi organización sí la aplicamos. Por favor, nuevamente del lado derecho, ustedes tendrán ahí una encuesta de opción múltiple. Elijan la opción ABCD y esto nos da una idea también del público con el que colaboramos el día de hoy. Sabemos que muchos de ustedes son repeaters, es decir, son fieles seguidores de nuestros webinars con nuestros diferentes expertos.
Entendemos también que muchos de ustedes a lo mejor ya vieron la parte uno, pero muchos de ustedes, más de la mitad de quienes se inscriben a nuestros webinars, pues son personas nuevas. Entonces vale la pena hacer esta pregunta. Muchas gracias por contestarla. Nos da mucho gusto que al menos muchos dicen que no la conocen, pero cuando platiquemos de ella se van a dar cuenta que a lo mejor la ubican con otros nombres, mejorar la comunicación, mejorar la coordinación, mejorar la integración, aunque el concepto y aplicación de articulación estratégica va más allá de la pura comunicación y coordinación. Pregunta número 3. ¿Ya vieron ustedes nuestro webinar de articulación parte uno? No la necesitan propiamente para este webinar 2, ¿está bien? Porque aquí vamos a hablar algunos ejemplos de aplicación, pero valdría mucho la pena porque le hemos dedicado tiempo específico para explicar los conceptos y las bases de la articulación en nuestra parte uno. Nos puede escribir en el chat si le interesa que le demos el link para que vea la parte uno, o al término de nuestro webinar, en los siguientes días, a más tardar, le estamos enviando siempre un correo de seguimiento donde ahí le podemos poner las ligas, tanto del webinar 1, parte 1, como la liga de este que está usted viendo, que es el webinar parte 2, por si usted lo quiere ver después con más calma o lo quiere compartir con alguna otra persona, pues con muchísimo gusto le estaremos dando los links. Los links de bajo demanda, on demand, los va a tener usted tanto en el link de nuestra plataforma de webinars, donde puede usted inclusive dejar mensajes en el chat, o si lo quiere ver directamente en nuestro canal de YouTube, también lo va a poder hacer. Todo esto se lo ponemos en el correo de seguimiento. Espero estar en lo correcto. Así es, ¿no? Bien, entonces un repaso muy rápido de los conceptos de articulación estratégica, sin entrar al detalle con el que entramos en la parte uno. Nosotros estamos acostumbrados, desde el punto de vista de cómo nos han educado y de las cosas que vivimos, de que si tenemos partes perfectas, vamos a tener entonces una empresa, una organización, una institución perfecta. Si tenemos a los mejores gerentes, a los mejores directores, a los mejores operarios, a los mejores supervisores, pues si tenemos a los mejores y los sumamos, entonces vamos a tener a la mejor organización. Y esto es falso. Hoy el tener a las personas perfectas no quiere decir que las personas se articulen, se comuniquen, interactúen de manera pues óptima y efectiva, y por lo tanto serán muy perfectos en lo individual, pero no necesariamente tenemos un sistema perfecto. Y esto nos lleva a la definición de sistema. Sistema es un conjunto de partes o elementos que interactúan entre sí para el logro de un fin común. Es decir, nuevamente, conjunto de partes, elementos. Pueden ser recursos, personas, departamentos, puede ser dinero, conjunto de estas partes y recursos que interactúan o se relacionan entre sí para el logro de un fin común. Yo creo que usted ya conocía esta definición. Pero una de las cosas que no la estamos aplicando en la organización. Seguimos en el paradigma de ver las partes por separado, optimizarlas por separado y luego sumarlas. Eso no sirve. Tenemos que empezar a ver dónde están las interacciones entre las partes y tratar de mejorar esa interacción. Y puede ser que no exista la interacción y puede ser que no existan los recursos que requieren para mejorarla, pero parte de su plan de acción tiene que ser el mejorar interacciones, no partes. En ese sentido, es mucho más importante para ser efectivos la suma de interacciones óptimas más que la suma de partes óptimas. Las partes pudieran ser no necesariamente las mejores, mientras las interacciones sí lo sean. Esto es la parte importante en el enfoque sistémico. Y entonces, en lugar de que usted vea rueditas y esquinitas, usted puede ver una ilusión óptica, ya sea en esta imagen o en la imagen anterior. La suma de partes da mucho más resultado que las partes en sí. Entonces, en ese sentido, la articulación tiene que ver con las interacciones. ¿Cómo mejoramos ese nivel de interacción entre las partes? Pueden ser personas, pueden ser gerencias, departamentos, pueden ser divisiones, pueden ser sucursales. ¿Cómo mejoramos la interacción entre dos dependencias de gobierno? ¿Cómo mejoramos la interacción entre los municipios y las dependencias estatales? ¿Cómo mejoramos la interacción entre el comensal y los meseros? ¿Cómo generamos redes de articulación en donde podamos tener a diferentes restaurantes sirviendo al mismo cliente en sus diferentes restaurantes? Es romper un poquito la manera en que pensamos, siempre en beneficio de quienes dependen de nosotros y a quienes les debemos la generación de valor. Habíamos dicho que una de los elementos que nos desarticulan es que no hay un objetivo común. Entonces hablamos de que un sistema, conjunto de interacciones
que buscan fines comunes, pero el fin común no existe. Y entonces estamos todos los días nada más tratando de resolver todas las áreas de oportunidad, todos los problemas, todos los retos que tenemos, pues yo diría que de manera aislada, y cada uno de los departamentos todo el año se la pasa resolviendo broncas y problemas que tiene, pero no necesariamente todos estamos jalando para el mismo objetivo. Y ese es un tema muy importante en lo que hoy estamos platicando. Es decir, ¿cómo logramos entonces que de todo lo que tenemos que hacer, todo vaya hacia la misma dirección? Es como cuando usted está perdido y le pregunta a un lugareño, ¿voy bien? Y la verdad es que la pregunta que le hace el lugareño es, pues, ¿a dónde vas? Y dependiendo de dónde le digas, pues te va a dar las direcciones. Si no le sabes decir a dónde vas, pues la verdad es que da igual al lugar al que te mande, aunque este es un pasaje también de Alicia en el País de las Maravillas. Dos es la falta de sincronía en nuestros procesos, en nuestros departamentos o en las instituciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado que quien sufre es el ciudadano? Vamos a cada una de las instituciones y sorpresivamente cada una de las instituciones hizo lo que tenía que hacer, pero lo hizo a destiempo. Es decir, y no llegaron como en los pits del Fórmula 1, todos al mismo lugar, en el mismo momento, haciendo lo que les toca, con mucha sincronía. Esta sincronía es la que nos quita a nosotros efectividad y la que nos hace gastar dinero. Mayor sincronía, mismo esfuerzo, nos va a dar más resultado. Tercer elemento es la deshonestidad. El simple hecho, no nada más estoy hablando del dinero, la deshonestidad hablando inclusive de cuando uno dice sí puedo y cuando lo más fácil era haber dicho no puedo. Contratar a un proveedor que dice que sí sabe, pero que a la mera hora no sabe. Desde un carpintero que dice que sabe hacer cocinas integrales, cuando realmente su fuerte es hacer mesas y puertas. Ahí hay deshonestidad del proveedor, pero hay deshonestidad del cliente, de los colaboradores, de los actores. No tiene nada más que ver con el dinero, tiene que ver también con ser muy claros en entendiste o no entendiste, puedes o no puedes, quieres o no quieres, necesitas o no necesitas, aclaraciones. Esa honestidad nos quita, nos desarticula y nos quita impacto. La organización en sí tiene factores que nos desarticulan. Es decir, nosotros quisiéramos llegar a estos niveles donde usted ve, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Esta ilusión óptica junto con las 8 piecitas, pero realmente tenemos cosas que no suceden. Entonces, un primer elemento que nos desarticula definitivamente es la parte del organigrama. ¿Cómo pasamos de un restaurante donde el mesero solo atiende su propia mesa, donde un restaurante no tiene la marca de cervezas que tú quieres, pero el restaurante de al lado sí la tiene, o enfrente existe una tienda de conveniencia? O sea, ¿por qué no se puede en un restaurante pedir algo que no tiene? ¿Y cómo te articulas en red con los que están a tu alrededor? En este caso, estamos hablando de este ejemplo. Diferentes restaurantes, taquerías, torterías, con diferentes puntos de enlace, en donde accesan a meseros que sean multiacceso. Podrían ni siquiera ser meseros de un restaurante, o podrían ser los meseros de todos los restaurantes, pero que son multiacceso. Y entonces a un mismo cliente le puedes ofrecer no solo un solo menú, sino le puedes ofrecer 6 menús. Es un ejemplo ya de servicios articulados. Lograrlo, bueno, ahí lo vamos a hablar un poco al final de cómo es una estrategia general, pero estos ya son ejemplos de cosas que funcionan muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las ventanillas únicas? Es lo mismo que el ejemplo anterior de los restaurantes. Lo que hacen las ventanillas únicas, de tanto de servicios públicos como de servicios privados, pues en esencia son servicios en donde con tocar un solo punto tienes acceso a muchas dependencias o a muchas organizaciones. Es decir, cuando hablas a un teléfono que es el de informes y en ese teléfono de informes te derivan o te dan la información que necesitas de todos los distintos servicios. Puede ser un portal de servicio, una página de internet que sea una ventanilla única para diferentes servicios, pero no me diga que no se tuvieron que articular las diferentes dependencias, los diferentes departamentos, los diferentes actores, para poder construir este punto único de acceso para servir a los diferentes usuarios. Este es otro ejemplo ya de lo que podemos hablar de servicios articulados. En este sentido, lo que empezamos a lograr es que las organizaciones no cada quien atacan los problemas o atacan los retos o las oportunidades de manera independiente, tratando de llegar a su visión o a su lugar deseado, obteniendo únicamente resultados muy pequeños en esta suma de vectores. Realmente nosotros podríamos alcanzar mejores resultados
si nos articulamos. Si nos articulamos siempre y nos alineamos hacia dónde está nuestra visión, nuestros objetivos, dónde están nuestras metas y lo que queremos obtener en términos no solo de organización, sino también de satisfacción al mercado. Como usted puede ver, la resultante es mucho mayor. Mismo esfuerzo, mismo estrés, mismo desgaste, mismo dinero, pero estamos logrando más resultados. ¿Cómo logramos hacer esto? Ese es el dolor de cabeza de cualquier director general, de un gobernante, de cómo meter en orden 27 o 30 de las dependencias de un estado para que atiendan todas juntas el problema de desnutrición, el problema de pobreza, problemas de salud pública. ¿Cómo le hacemos? Y básicamente se logra a través de la articulación estratégica. ¿Cómo lo logramos? Habíamos hablado también en la parte 1, y esto es importante, que existe un modelo empírico que está basado en niveles. Y la articulación lo que busca es mejorar los niveles, por lo menos a un nivel 3. Nosotros necesitamos, si yo quiero articular dos personas, A o B, quiero articular dos departamentos, dos gerencias, dos direcciones, dos sucursales, dos empresas, cliente con proveedores, quiero articular dos clientes, no importa, A o B. Lo primero que tenemos que hacer es qué tanto el A conoce al B, qué tanto el B conoce al A. Después, qué tanto se refieren o se recomiendan, qué tanto A recomienda a B y qué tanto B recomienda A. Finalmente, en el nivel 3, que los dos, tanto A como B, tengan metas comunes, donde saben que si cada uno cumple por separado sus metas, entre los dos pueden ir cumpliendo o contribuyéndose mutuamente a sus metas. Eso se vuelven metas totalmente comunes. El nivel 4 sería integración de procesos y el nivel 5 sería la evaluación y mejora. Un ejemplo muy sencillo y muy rápido de platicar es todo lo que se tiene que hacer para que si usted tiene una empresa y tiene cuentas por cobrar, pues no necesariamente le pide al cliente que vaya por ellas. Por ejemplo, ¿cómo le está haciendo Comisión Federal de Electricidad para que usted pueda pagar sus tickets de sus recibos de la luz o de energía eléctrica en una tienda de conveniencia o en el supermercado? Básicamente es porque hay una articulación de nivel 1, seguro se conocen las áreas de cobranza y se conocen las áreas de TI, de comunicaciones y tecnología de información. Los dos se promueven, qué tanto comisión promueve que pagues en tiendas de conveniencia y qué tanto las tiendas de conveniencia te motivan a que ahí pagues también la energía eléctrica. Hay metas comunes, claro. Uno tiene metas basadas en cuentas por cobrar y el otro tiene ingresos por comisiones y porque el ticket promedio cuando uno entra a una tienda de conveniencia, pues no solo es pagar la luz, también acaba uno comprando líquidos o botanas. ¿Usted no cree que hay una integración de procesos en términos informáticos y contables entre las tiendas de conveniencia y Comisión Federal de Electricidad? Claro que están integrados los procesos. Usted paga en un lado y aparece en el otro. Evidentemente hay seguramente auditorías, evaluaciones y procesos conjuntos entre las tiendas de conveniencia y la Comisión de Luz, de Energía Eléctrica, para poder mejorar sus procesos. Estos se llaman niveles de articulación. Piénselo, ¿eh? Si usted quiere articularse mejor para hacer un negocio, pues evidentemente tiene que empezar a elevar sus niveles de articulación. O sea, no hay de otro. Es un modelo empírico, pero créame que funciona y se pueden diseñar agendas de trabajo para poder elevar este nivel en un equipo directivo entre dos diferentes divisiones de producto de un gran corporativo, entre las 27 dependencias estatales de un estado de la República Mexicana. Se puede hacer para articular a los municipios, se puede utilizar para muchas cosas. Entonces vamos a hablar hoy de casos de aplicación. Primer caso, caso 1, dependencias de un estado con un municipio. Después vamos a hablar de los siguientes casos que tienen que ver con venta cruzada, cómo conformar un consorcio, puede ser como un clúster, ¿está bien? Que no necesariamente cobra cuotas, sino cómo se genera este consorcio para beneficio de todos. Y luego cómo se generó una planeación estratégica binacional entre 10 estados de la frontera México-Estados Unidos para hacer un solo plan de trabajo. Y un caso que utiliza un modelo en Estados Unidos que se llama impacto colectivo y que lo podemos ver muy bien reflejado en el condado de San Diego, que se llama Live Well o Viviendo Mejor. Entonces, caso número 1, mire, ¿qué es lo que pasa en la relación entre las dependencias de un estado en la República Mexicana, ¿no? Puede ser Guanajuato, Veracruz, Yucatán, el que usted mande,
y la relación que se tiene con los presidentes municipales. Realmente es una relación que pareciera como de proveedores y clientes, porque las dependencias tienen que colocar sus programas dentro de los municipios. Y el presidente municipal ya sabe que cuando se le aparece el de una dependencia, el DIF, el Instituto de la Vivienda, Educación, quien usted quiera, pues la pregunta que tiene que hacer el presidente municipal es: ¿qué traes? ¿Ahora qué me traes? Si lo que tiene esa dependencia son fondos para atención a poblaciones vulnerables y lo que se busca es, por ejemplo, ayudarles a tener sus micronegocios, por ejemplo, tener granjas, panaderías o empezar a hacer plantar nopales o programas de este tipo tan sencillo en este ejemplo, pues el presidente municipal dice: bueno, pues si tú traes esos programas, pues bienvenidos porque son gratis, ¿no? O traen fondos. Entonces, yo sí necesito esos programas. Y lo que acaba pasando es una relación totalmente como de proveedor-cliente, en donde el enlace, la manera en que se mide, ¿cuál es? Número de comunidades atendidas, número de programas ejecutados. Entonces, tanto la dependencia está contenta por haber colocado el programa y el presidente municipal pues está contento porque le están regalando programas. A lo mejor no los necesita para salir de la desnutrición o salir de la pobreza. Sin embargo, los acepta porque no hay articulación en ese sentido. Pudiera darse el caso que por programas similares de otras dependencias también lo reciba el mismo presidente. Es decir, un enlace va para las diferentes presidencias y empieza a colocar programas. Y esto pasa, pues, como lo podemos ver en el diagrama. Es decir, pareciera que todos están siendo servidos de manera positiva por todas las dependencias de buena fe, y sin embargo los grandes problemas en el país no se resuelven. Y no se resuelven porque empieza a haber un uso no necesariamente malo, sino no necesariamente efectivo de los programas y de los recursos. ¿Qué diferencia sería, y es un caso real, en donde se hacen talleres, no de planeación, se hacen talleres de articulación? Talleres en donde las 27, 30 dependencias de un estado se sientan en una sola mesa, se sientan 2, 3 días, y pareciera un poquito mentira, pero es para que cada una de las dependencias le explique a las otras dependencias cuáles son sus programas críticos para reducir la pobreza, y entonces cuáles son sus presupuestos, cuáles son sus retos, cuáles son sus problemas, cuáles son comunidades donde no tienen buenas relaciones. Y entonces empezamos a elevar el nivel 1 y el nivel 2 de la articulación. Es decir, todas las dependencias empiezan a conocerse nivel 1 mejor, y entonces pueden pasar de manera muy rápida al nivel 2, que sería el de referirse, el de recomendarse. El ciudadano, el presidente municipal, podría llegar a una dependencia y la dependencia lo manda a la otra dependencia, lo articula a nivel 2, porque conoce los programas y puede entonces decir: en lugar de usar mi programa, mejor usa el programa de la Secretaría de Educación porque es mucho más efectivo. Entonces se hacen talleres de articulación para elevar el nivel de articulación entre las dependencias. En este caso de éxito, se genera una página de internet donde todas las dependencias suben sus bases de datos de reportes que hacen de diagnósticos situacionales, para que no se estén duplicando los diagnósticos que se hacen sobre mismas comunidades. Si la Secretaría de Salud ya hizo los diagnósticos de dichas comunidades, pues lo único que tiene que hacer es subir ese documento a la página de internet para que otras dependencias tengan acceso y se ahorren ese recurso. Y si no se lo ahorran, pues más bien ni siquiera tenían dinero para hacer un diagnóstico, pues ahora ya lo tienen. Y esto lo que genera es mayor efectividad en el manejo de los recursos. Lo que se logra, como se ve en el diagrama, es un equipo de 27 dependencias con niveles de articulación de por lo menos nivel 2, y el nivel 3 lo empiezan a tener en base a reducir los índices o población en pobreza, dependiendo de los métricos que tenemos. Imagínese usted que se aparecen los 27 en cada una de las presidencias municipales, y entonces ya no es ¿qué me traes?, sino el equipo del estado le pide al presidente municipal que le diga cuáles son las comunidades más pobres, cuáles son los problemas que tienen esas comunidades, que se los exponga basado en evidencias, y entonces este equipo al mismo tiempo, enfrente del presidente municipal, empiezan a darle las soluciones en base a programas y proyectos que tienen. Entonces, en una sola junta, el presidente municipal ve a todas las dependencias articulan programas de apoyo para las diferentes comunidades, se utilizan mejor los recursos, y yo lo diría así: mismo recurso,
mismo estrés, mismos programas, mismas personas, pero acabas beneficiando a 3 veces más. Es decir, el dinero rinde más y te alcanza para apoyar a más presidencias municipales y sus diferentes comunidades o regiones. Uno para todos y todos para uno. Este sería un ejemplo de cómo se ha utilizado la articulación a nivel municipal y estatal. Nuestro siguiente ejemplo es un ejemplo, digámoslo así, de lo que llamamos todos venta cruzada. El ejemplo, pues, más tradicional, ¿no? Es que cada unidad de negocio, pensemos que es un gran corporativo, ¿no? Un nombre del sector químico, y entonces cada unidad de negocio tiene su fuerza de ventas. Es más, tienen edificios diferentes y tienen directores regionales distintos. Inclusive podrían tener hasta corporativos diferentes dependiendo del producto que venden. Pues es muy normal que los CAM serían los ejecutivos de cuentas especiales, ¿no? Key Account Manager. Cada vendedor pues trata de ir con diferentes clientes. Evidentemente, pues cada uno de los negocios también tiene sus propios clientes. ¿Qué es lo que pasa con el cliente número 2? Si se fijan, empieza a haber clientes que tienen que darle agenda de citas a 2 vendedores distintos que vienen en los ojos del cliente, vienen de la misma empresa, solo que vienen de diferente división o de diferente unidad de negocio, porque uno a lo mejor está vendiendo pigmentos o pinturas y el otro está vendiendo productos químicos para tratamiento de agua. Evidentemente son 2 grandes divisiones desde el punto de vista de negocio, pero para el cliente son de la misma empresa, de la misma marca. Imagine usted cuando esto se va complicando, pues entonces desde el punto de vista del cliente dice, oye, ¿por qué no vienen juntos y me venden en una sola reunión? Me tratan, me enseñan todo su portafolio, pero no tengo que estarles dando a ustedes 3 citas y esto. Ese sería un primer punto. El segundo es cuando una unidad de negocio y su ejecutivo de cuentas se da cuenta que otra división ya tiene un cliente que él quiere. La respuesta normalmente de las fuerzas de ventas es no pasarse los clientes. Tienen miedo a que pues, se los quiten. Y entonces existe una relación destructiva entre las unidades de negocio y entre las fuerzas de ventas. Son de la misma empresa, pero no necesariamente se comparten los contactos, porque no hay reglas claras en las políticas de ventas de comisiones e incentivos entre las diferentes unidades de negocio. No entre los diferentes vendedores de una misma unidad, sino entre diferentes unidades. Imagínese usted entonces cómo se genera la articulación. En este caso que le estamos platicando, se hace un taller, se hace un foro en donde se hacen mesas de trabajo y en cada mesa de trabajo tenemos a vendedores de las diferentes unidades de negocio en una sola mesa. Puede haber 7 o 10 mesas en el taller. Y cada una de estas unidades de negocio y sus vendedores, así como sus técnicos, empiezan a presentar cuáles son las patentes que tienen, cuáles son los problemas que le resuelven a los clientes, cuáles son los productos que tienen, cuáles son los retos que necesitan y además se presentan los nombres de las cuentas que tienen. Estos puede durar 2 días, un taller, y el reto es que con el mismo esfuerzo después de 2 días podamos duplicar las ventas, solamente con poder entender que hay necesidades de un cliente que una división diferente que no lo atiende no conoce y tienen la solución. Es decir, yo soy el que le vende pinturas a un cliente, pero yo no sabía que el cliente tenía problemas con su planta de tratamiento de aguas. Ahora yo entiendo que mi empresa tiene la patente de ese producto para las plantas de tratamiento. Entonces le pido una cita a mi cliente y voy acompañado de los ejecutivos de tratamiento de aguas y no solamente mi unidad de negocio. Espero que esté claro el ejemplo. Se hacen talleres de planeación de ventas basadas en una venta cruzada sustentada en el modelo de articulación. No sé, el costo de adquisición de nuevos clientes es muy bajo y es casi no es el desarrollo de un cliente nuevo, sino sería casi la recompra, el cliente retenido, solo que con una línea de diseño distinta. Ahora que usted, si va a hacer sus talleres de planeación de ventas, pues también haga también un taller de articulación, porque esto le va a generar automáticamente mayores ventas con los mismos recursos, mismas personas, misma infraestructura, solamente con elevar el nivel de articulación, del nivel de conocimiento, referencia y poder llegar inclusive a nivel 3, que sería el de metas comunes. Nada más en 2, 3 días de trabajo. Se puede elevar así el nivel de articulación.
Caso siguiente, que aplica para los clústeres y a otro tipo de consorcios. Pero mire, existe lo que se llama el Consorcio de las Californias, que es un consorcio que lo que busca es mejorar la salud de los pobladores en la zona de la frontera México-Estados Unidos, específicamente en la zona fronteriza de California y Baja California. Básicamente del lado de Baja California estaría la zona de Tijuana, tal vez un poquito de Mexicali y un poquito ya en la parte norte de la parte de Ensenada. Y por el lado de California, pues estaría básicamente el condado de San Diego. Entonces se hace una convocatoria, que pasa en muchísimos otros ejemplos, y decir, a ver, ¿quiénes son todos los investigadores, los profesores, los fondos, los filántropos, los expertos, las clínicas, los hospitales, las universidades que tienen programas de salud o de medicina, pues, en los dos lados de la frontera? Se juntan equipos como de 50 personas o más, para ponerle un número. Todos quieren ayudar. Todos quieren atacar el problema, que es el problema de salud pública en la frontera, que pueden ser desde temas de infecciones, infecciosas, puede ser HIV, puede ser también tuberculosis, pueden estar hablando de obesidad, de embarazo adolescente, pueden estar hablando de salud reproductiva, muerte materna, lo que usted quiera. Todos son expertos, todos tienen programas, todos tienen recursos, todos tienen personas que quieren ayudar a resolver un problema que les atañe a dos ciudades o a dos grandes condados en la frontera México-Estados Unidos. ¿Cuál es el primer reto que se tiene? El presupuesto. Porque cada una de las dependencias, pues el dinero que tienen, ya lo tienen asignado o etiquetado para programas propios. No es pecado. Entonces estamos juntando a un grupo de instituciones, a un consorcio, pero el consorcio per se no tiene presupuesto. En el caso de México, sería muy parecido a un programa sectorial. Los programas sectoriales de gobierno a nivel estado, pues juntan a las diferentes dependencias para que se articulen en base a problemáticas comunes, pero sorpresa, las dependencias tienen presupuesto, pero el plan sectorial no tiene asignado dinero ni personas. Y entonces, pues las reuniones son muy bonitas, pasa un año, pasan 2 años y estos consorcios, clústeres o grupos, pues el día que se reúnen son muy activos, pero cuando cada quien se regresa a su área de trabajo, pues lo absorbe el día a día, lo absorben sus metas, tiene que estar dedicándole tiempo a sus entregables y entonces se queda solita este consorcio o este clúster. En base a esto, entonces se generan talleres de planeación, se genera la aplicación de modelos de impacto de manera común, es decir, con objetivos comunes, se generan reglas de operación, se deciden, por ejemplo, entre todos cuáles deberían de ser los temas que se quieren atacar. De los 20 temas que pudieran atacar en términos de salud, deciden atacar solamente 2. Y entonces ese alineamiento en términos de objetivo, no como Alicia en el País de las Maravillas, hace que todos digan cómo vamos a atacar entre todos muerte materna, cómo vamos a atacar entre todos embarazo adolescente y cómo vamos a atacar entre todos el tema de obesidad y sobrepeso. 3, 4 temas, todos empiezan a tener diálogo, se generan reuniones periódicas, mensuales, todos tienen tareas, se genera no necesariamente un presupuesto, pero sí una estrategia en donde cada quien, con lo que ya está haciendo, con los recursos que tiene, con los programas y proyectos, cómo se puede ser muy efectivo. Y todo esto, de hecho, está documentado en un artículo que les podemos regalar, que se llama, de hecho, el Consorcio de las Californias, donde participamos. Y este artículo, que es público, pueden ustedes tenerlo, de cómo ha sido esta historia de este consorcio que hoy es altamente poderoso y está apoyando de manera, si quieren, voluntariamente, a un proyecto que tiene que ver con la salud. Este consorcio entonces ya mejorado, lo que genera es el consorcio en sí, con reglas claras, se genera, pues no hay una oficina realmente que lo controle, sino hay más bien responsabilidades, pero funciona muchísimo mejor que hace 4 años y en términos generales están universidades, institutos, ONGs, entidades de gobierno, hospitales, activistas, inclusive grupos sociales y todos participan de manera proactiva para mejorar la salud en la frontera de Baja California y California. Y aunque parezca mentira, otra vez es cómo pasamos del nivel 1, que es conocimiento entre todos, a lo que es referencia, a metas comunes, a empezar a tener ya un proceso articulado
donde todos se pueden comunicar, tienen directorios, tienen página de internet, se empiezan a hacer alianzas inclusive de investigación entre los académicos, investigadores, se empieza a generar buena vibra, diría yo. Ese es el ejemplo del Consorcio de las Californias. Tenemos también ahora un caso que tiene que ver con la articulación entre recursos y clientes. El modelo, existe un modelo en Canadá, pero también existe en México, que es un modelo que hay diferentes modelos, pero modelos en donde lo que se busca es cómo logramos que una empresa pequeña y mediana pueda tener acceso y oportunidades a los diferentes recursos, convocatorias, tecnologías que puedan existir. Y entonces el reto es cómo desarrollamos agentes que sean articuladores, no expertos, técnicos ni expertos políticos ni expertos económicos. Simplemente una red de articuladores que saben, eso sí, diagnosticar muy bien, tienen un instrumento de diagnóstico muy poderoso, van a la empresa, le hacen el diagnóstico, entienden dónde están sus problemas, sus retos, sus deficiencias, su futuro, sus oportunidades, y en base a eso el agente articulador junto con la empresa hace un plan estratégico utilizando no solamente los recursos o los muchos o pocos recursos que tiene la empresa, sino lo que hace es empezar a ver qué otros recursos existen en el exterior. Si la empresa necesitaba un recurso económico, un préstamo, un crédito, entonces el agente articulador, cuando presenta la propuesta, ya le trae los datos de dónde está el crédito, cuánto le van a cobrar de interés, cuáles son los requisitos que necesita para que se lo den. Si fuera un tema de que no tiene una tecnología, por ejemplo, de empacado al vacío, o no tiene un sistema de conservación para sus artículos, sus productos procesados de alimentos, entonces el agente articulador lo vincula con un centro de investigación como los que tenemos en México de la red de CONACYT, le dice si tiene o no tiene becas, si tiene o no tiene un crédito, si tiene o no tiene un financiamiento, le ayuda a conseguir a meter sus papeles a una convocatoria de los fondos del INADEM o del Instituto Nacional del Emprendedor, entre muchos otros. Si la empresa le pregunta al articulador, oye, ¿y cómo le hago para hacer un tema muy técnico? La respuesta va a ser, yo no soy consultor, yo no soy experto, yo lo único que soy un gran articulador. Existen modelos en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, en donde este modelo de agente articulador es parte del desarrollo de las empresas pequeñas y medianas. Muy bien, en el caso particular de Japón, existe y se llama, es toda una entidad, una institución que tiene diplomados, certificados, niveles, y que se llama Japan, bueno, sería el Instituto de la Empresa Pequeña y Mediana en Japón. Entonces existen modelos, ya existen apuntes, existen buenas prácticas, pues deberíamos copiarlo simplemente. El reto no es copiar nada más el modelo, sino cómo articulamos, en este caso, a los locales, ¿no? Cómo logramos articular. Ya ve que luego en México nos gusta ser muy envidiosos, porque no hemos entendido el objetivo sistémico de alinearnos a un fin común. Siguiente ejemplo. ¿Cómo hacemos una planeación estratégica para tener un plan y actividades muy concretas cuando tenemos que estar dialogando con 6 estados de la República Mexicana que comparten la frontera con Estados Unidos y 4 estados del lado de Estados Unidos que comparten a su vez la frontera con México? Total, somos 10 estados, ¿correcto? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo en términos de lo que hoy se conoce como la Comisión de Salud Fronteriza? Tiene toda una estructura, hay miembros, hay delegados, hay roles, hay todo. ¿Cómo podemos nosotros diseñar una agenda de trabajo que nos permita que los 10 estados y las personas de sus 10 estados correspondientes se articulen? Y entonces, en este caso de éxito que les platicamos, pues lo primero que se tiene que hacer es conocer cuál es el contexto, cuál es la información disponible. En este caso de aplicación, no era la primera vez que se hacía planeación, era ya el año 14 de formada la comisión, y el reto era cómo se hace un taller de planeación donde se comparta consultoría del lado de Estados Unidos como consultoría de la sección México, que las siglas son SMX. Entonces tenemos que conocer un poquito dónde está la historia, cómo está la situación, dónde hay algunas polarizaciones, y después se procede en primer lugar, en este caso, a hacer una articulación solo de la sección México.
Es decir, se hizo primero un ejercicio de planeación de alto consenso utilizando una metodología que se llama conferencia de búsqueda, en inglés es Search Conference, con los 6 estados mexicanos y el staff de la oficina de la sección México de la comisión, para entender dónde estaban las líneas estratégicas que más le importan a México, donde en términos de salud pública en la frontera. Entonces se genera un mapa estratégico solamente del lado mexicano. Después entonces se hace una agenda binacional y esta agenda binacional es la coordinación con la consultora o el equipo de consultores del lado de Estados Unidos. Y en conjunto México y Estados Unidos se hace un diseño de la agenda, tiempos, roles, entregables, para culminar entonces con un taller de articulación México-Estados Unidos. Si bien fue un taller de planeación, fue más un taller de alto consenso y articulación entre la sección México y la sección de Estados Unidos, que repito, son 4 estados. Entre todos, es un grupo muy grande, cerca de 50 personas, se hace un mapa estratégico o un plan de trabajo con prioridades, líneas de trabajo, líneas prioritarias y objetivos, y se forman ya algunos equipos binacionales con calendarios de trabajo para hacerlo. Pero lo más importante era el consenso, estar de acuerdo entre todos de cuáles eran los puntos que fortalecerían a la comisión y su labor para mejorar la salud en la frontera. Y el seguimiento, básicamente, talleres binacionales de seguimiento, donde hay desarrollo de planes, seguimiento y evaluación e implantación. Usted me dirá, bueno, pero esos talleres de planeación, pues no necesariamente talleres de planeación para hacer fuerzas y debilidades solamente, sino cómo utilizamos el modelo de articulación para que se conocieran y fueran subiendo de nivel, estábamos en nivel 0, porque ni en la sección México conocía los presupuestos de los otros estados mexicanos, ni conoce los proyectos, propuestas y presupuestos de los estados que son de Estados Unidos, y viceversa. Entonces, después de cómo le hacemos para que después de 3 días haya una mejor comunicación, coordinación, colaboración, finalmente una mejor articulación entre todos los actores y representantes de cada uno de los 10 estados. Este sería el caso de la planeación estratégica de la Comisión Binacional de Salud Fronteriza. Y ese plan estratégico a la fecha, que se hizo por primera vez en el 2014, sigue siendo vigente dentro de las líneas que rigen también otras visiones estratégicas en la frontera, como se llama Visión 2020. Este es el otro caso de planeaciones, de cómo se usa la articulación en la planeación. Un caso de aplicación muy en Estados Unidos, con un modelo que se llama impacto colectivo, que es muy interesante, que apoya a diferentes organizaciones sociales en Estados Unidos, se llama Live Well San Diego. Live Well San Diego. Y esto es del condado de San Diego. Si usted no entiende cuál es la estructura política en Estados Unidos, se le platico porque no es igual que en México. En el caso de Estados Unidos está el estado, los estados como California, y el estado se divide en condados. Y luego los condados se dividen en ciudades. En México no existe realmente la figura propiamente como existe en Estados Unidos del condado. Podríamos pensar que es el municipio, pero realmente los alcaldes, en el caso de Estados Unidos, corresponden a los alcaldes de las ciudades. Los municipios están administrados por cuerpos de asesores que vigilan el uso correcto de los recursos, pero es un board, es un consejo el que controla el condado. No, y la ciudad es el alcalde. Entonces existe el alcalde de San Diego, existe el alcalde de San Isidro y existe un board que administra todo el condado de San Diego. Bueno, pues lo que empieza este proyecto a hacer es un proyecto que nace de lo que es el Departamento de Salud. En México sería la Secretaría de Salud del Condado de San Diego, que está dividido en regiones. Y en este sentido lo que se busca es cómo tener mejor salud, tener mayor seguridad y tener esas ganas de ir hacia adelante en términos de crecimiento. Se generan colores, pirámides, digo, no voy a explicar, estos son materiales que usted puede ver en la página de Live Well San Diego, pero lo importante es que empiezan a generar la cultura de la salud, primero en todas las dependencias que son parte del Departamento de Salud de Estados Unidos. Por ejemplo, el cuerpo de bomberos, en el caso del Condado de San Diego, lo administra la Secretaría de Salud, no es como en México. Pero esto implica que todos los trabajadores del Departamento de Salud del Condado de San Diego tenían que empezar a hacer ejercicio, cuidar su alimentación, y a la medida en que iban mejorando, pues tenían ciertos medallitas, digamos, ciertos incentivos, reconocimientos a lo largo de esto.
lo que acaba haciendo es que empiezan a tener partners, empiezan a tener aliados, aliados empresariales, aliados en otras dependencias, que si no estaban juntos, entonces no podrían generar un cambio en todo el condado. Entonces empiezan, una de las cosas muy interesantes es que eh, en México diríamos se toman la foto. Hay un evento y hay una serie de criterios en donde una empresa privada, puede ser una empresa pública o social también, si cumple con esos criterios y demuestra que está preocupado por la salud de sus trabajadores, entonces el condado le da un premio, le da una placa y lo hace aliado reconocido del movimiento de Live Well San Diego. Tienen más de 250 partners reconocidos, tienen espacios en televisión y en radio todos los días o al menos todas las semanas donde solamente se habla del programa de Live Well y empiezan a tener agenda común, mediciones comunes, actividades donde todos participan en base al fin común, tienen comunicación continua y tienen una organización de referencia, que en este caso la organización de referencia está encunada dentro de la Secretaría de Salud del Condado de San Diego, que realmente es el Departamento de Salud del Condado. Y tienen entonces también metido al Departamento del Estado de Salud, tienen metido también a diversos tipos de actores, pueden ser empresarios que surten cosas, productores, empresas del sector alimenticio, empresas del sector de seguridad, entre muchos otros. Es un movimiento tan grande que hoy ha generado también folletos y todo está estandarizado. Y hoy es uno de los mejores ejemplos que hay en Estados Unidos de cómo promover la salud a nivel de un condado. De hecho, han recibido premios en este sentido por este maravilloso proyecto que tienen. Hacen un evento anual, seguramente es de más de 5,000 o más de 5,000 personas, en donde las sesiones de este congreso son cómo se replican buenas prácticas, cómo se comunican buenas prácticas entre las instituciones, entre las organizaciones, entre las empresas y esta red de aliados que pueden platicar con otros, inclusive de su competencia, qué prácticas tienen para mejorar la salud en el condado. Entonces, es un ejemplo de articulación ahora masiva en términos sociales entre diferentes instituciones, empresas, dependencias de todo, en este caso el condado de San Diego, en medios de comunicación inclusive, médicos, hospitales, clínicas, y están todos trabajando para mejorar la salud. Muy interesante este proyecto. Si tienen tiempo, métanse a la página de internet, que sería muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo poder elevar entonces el nivel de articulación de estos recursos? Una de las cosas es, tenemos que entender muy bien que todos somos articuladores, eventualmente en lo que hacemos, y podemos articularnos a redes más grandes. Y para lo cual quiero recordarles que un articulador debe saber lo que no sabe y quién sí sabe lo que uno no sabe, siempre para elevar la articulación entre los recursos. Yo puedo no saber de salud pública, puedo no saber de un padecimiento, pero yo ya sé que si voy a esta red, ahí ellos me van a informar y me van a recomendar a quien sí sabe. Entonces automáticamente es una red sistémica de articulación. Y imagínense si la red es de más de 5,000 personas, más de 250 instituciones y dependencias, todas ayudando, cada quien a su diferente población, cada quien se gasta el dinero como quiere, pero son parte de una red, en este caso de salud, sumamente interesante. Y como esto hay muchísimos otros ejemplos que se están realizando hoy en todo el mundo y que están sustentados en la teoría de articulación. Recuerden ustedes que un articulador efectivo nunca va a hablar mal de otro recurso. ¿Esto qué implica? Pues que un supermercado en San Diego no debería de hablar mal de otro, que un doctor no debe hablar de otro, que la dependencia del condado no debe de hablar mal de la dependencia del estado, que entre ministerios no deberían de hablarse mal. Siempre buscar la satisfacción de las necesidades válidas de los clientes, es decir, el objetivo común es generar valor para la sociedad. 3, buscar formas válidas para interactuar con otros recursos y maximizar los resultados. En este último ejemplo, Live Well, en el ejemplo inclusive de la Comisión Binacional, pues la forma válida es hacer un plan de trabajo. La forma válida es interactuar en los foros donde se puede, financiar cuando se puede, sin importar si es para sección México o Estados Unidos. Si es el caso de Live Well San Diego, pues el foro, el congreso, la carrera de 5 y 10 kilómetros, tienen muchísimos elementos donde los diferentes recursos pueden interactuar. Evidentemente ser parte de la solución y no generar problemas, porque eso genera buena vibra, genera proactividad. Todo el mundo está pensando en cómo sí, más cómo no. Cómo no hacer articulaciones perversas. Y último, pensar de manera muy sistémica.
Y los buenos jalan a los buenos y se generan entonces suprarredes que empiezan a ser interesantísimas. Este modelo de Live Well, hay otro que se llama Ama tu corazón. Hoy son programas que se aplican en toda la frontera México-Estados Unidos, por darles ejemplos más macro, pero que tienen impacto dentro de lo que son cada una de las instituciones que están en esta región. Uno de los puntos muy importantes tiene que ver con la estructura, es decir, no vamos a poder generar articulación a largo plazo si no tenemos, por ejemplo, una estructura. Y la estructura tiene que ver, en el caso del modelo de Estados Unidos se llama impacto colectivo, pues tenemos que desarrollar agenda común, sistema de medición, actividades de reforzamiento, comunicación continua y un área de soporte. En el modelo de Estados Unidos se necesita personal de tiempo completo, con sueldos, es totalmente una administración aparte. Este modelo a veces, si lo queremos ver hacia México, no está tan sencillo porque no necesariamente tenemos los recursos para una estructura de soporte externa. Pero no importa. Es muy importante que no nada más se haga un ejercicio de articulación y se le deje a la deriva y nos vemos en 6 meses. Tiene que haber una estructura de cambio y esta estructura de cambio, pues así de manera esquemática, tiene que haber un comité que es un cerebro. En este cerebro normalmente tiene que haber funciones tanto de dirección, de operación, de administración y de jurídico, ¿no? Por el tipo de cosas que se hacen. Pueden ser personas que ya existen en su organización, ¿eh? O que existen en la cámara, o que existen en un clúster, o que existen en un consorcio. Pero tiene que haber personas que están en el cerebro, que no van a ejecutar, y tiene que haber un corazón, que es un grupo de personas, o una o dos personas que van a ejecutar y van a dar el seguimiento a los planes y programas a través de redes de promotores, redes de mentores, redes de auditores, entre otros. Entonces se necesita una estructura. Se necesitan definir como si fuera una descripción de puesto los roles del cerebro, del corazón, de los sponsors, de los enlaces y miembros de proyecto. Hago hincapié en esto porque hay mucho, en México nos encanta hacer comités, nos encanta hacer grupos, pero nunca ponemos por escrito cuáles son los objetivos, la descripción general de cada posición, el periodo de membresía, la periodicidad de la reunión, cuánto tiempo le tiene que invertir cada miembro por mes a este grupo o esta comisión, aunque sean de amigos. No podemos estar creando comisiones y grupitos y comités, consejos, si no están claros estos. Si ustedes de recursos humanos o trabajan en una empresa, no me dejará mentir. Es la descripción del puesto. Tenemos que definirlo. Tenemos que definir las calificaciones requeridas, las calificaciones deseadas, si hay o no va a haber pago, incentivo, etcétera. Quiénes pueden o no ir a las reuniones. Y entonces nos vamos a empezar a dar cuenta que esto es parte de la estructura que se necesita para que la articulación funcione. Debemos de tener también una serie de, pues vamos a decir, sí, indicadores o métricos, aunque sean métricos de actividad o sean métricos de entregable, para saber a lo largo del tiempo, mes con mes en las reuniones, si vamos bien en la estrategia, si tenemos muy bien alineadas las actividades, es decir, que cada vez más los asociados de nuestra red se sientan más parte de nuestro objetivo común. Tenemos que establecer métricas de mediciones compartidas. Digo, no estoy leyendo todo y cada uno de esos porque sería muy cansado, pero recuerden que ustedes esta lista de los indicadores también puede estar a su disposición. Si así lo desean, en el correo de seguimiento se los hacemos llegar. Necesitamos tener una serie de indicadores que nos ayuden a saber cómo van estos grupos o estos clústeres. ¿En cuántos grupos participa usted? Que se supone son de articulación, que cuando llega a la junta ni agenda hay, ni se revisan los acuerdos de la junta anterior, ni están las personas que tienen que hacer, ni nadie hace su tarea. Así la verdad es que las cosas no van a funcionar en términos de la articulación y todo esto estamos hablando de la estructura de soporte. Tiene que haber entonces, para que se pueda dar estos procesos de articulación, una estrategia. La estrategia genérica, porque la verdad es que le pusimos ya más ejemplos a través de los casos anteriores, pero un proceso de articulación de cajón tendría que tener primero una evaluación de la situación actual, donde usted entienda los procesos, los sistemas, los métricos de desempeño actuales, cómo se mide a las personas y a las actividades, cómo está el equipo de coalición de cambio. Si la articulación es en una organización, pues necesitamos entender cómo está el equipo directivo, cómo sale, cómo son sus interacciones, si hay problemas, si no lo hay. Si estamos hablando de que es un consorcio, un clúster, o estamos hablando de un grupo sectorial, pues tenemos que entender cuál es el órgano de gobierno, cómo funciona, cada cuando se reúne. Hágalo usted y entender cuál es esa estructura actual.
Paso 2, hay que hacer el diseño y ejecución de la estrategia. Espero que con algunos de los ejemplos que le dimos hoy no sea tan complicado pensar en cuáles los tiempos y las acciones que hay que hacer. Pero es muy común que primero hay que hacer una medición del nivel de articulación y de las dinámicas internas que hay en ese grupo, en el grupo cerebro y en el grupo de soporte. Normalmente se tienen que hacer talleres de articulación, pueden ser talleres de planeación de alto consenso con un toque de articulación, o pueden ser únicamente talleres que lo que buscan es mejorar las interacciones entre los miembros. No me refiero a juegos, pueden tener juegos, pero lo que se busca es más bien que exista una articulación en términos de elevar el nivel del 1 al 5 en el modelo de articulación. Tiene que haber un alineamiento de objetivos comunes y un alineamiento de los recursos, es decir, cómo se van a manejar personas, dineros, tiempos para el logro de la estrategia. Debería de haber una evaluación de los impactos, de preferencias mensual, y evidentemente un seguimiento y estandarización de los cambios en términos de mejorar los documentos, los manuales de operación, las buenas prácticas, así como la réplica de lo bueno que se está haciendo a través de buenas prácticas. Leyéndolo así, pues pareciera que no hay nada nuevo, pero en específico es lo que tiene que ver con este modelo de articulación que hoy nos puede generar muy buenos resultados. En conclusión, entonces, volvemos a repetir que lo que buscamos no es la suma de personas efectivas para tener una organización efectiva, sino lo que buscamos son articulaciones efectivas para construir organizaciones efectivas. Reflexiones finales. Pues la articulación estratégica logra multiplicar los resultados e impactos con la misma inversión de los recursos, como usted lo ha visto. Ojalá pueda ver también nuestro webinar parte 1. Busca que cada entidad sea autónoma, persona, institución, departamento, división, en el uso de sus recursos. No se trata cómo le hago para que el otro me dé dinero, sino cada quien que se gaste lo suyo en sus objetivos y en sus planes, pero al menos hacerlo de manera alineada a los fines comunes que nos unen. Cada caso y reto, cada empresa, cada caso de articulación es distinto y requiere de un diseño particular. Pero la verdad es que la articulación aplica para organizaciones públicas, privadas, sociales, sin importar si son micro, pequeña, mediana, mega o muy grandes. Se sustenta en valores fundamentales de cómo tener mayor cordialidad, mayor respeto por lo establecido, mejor uso del poder y el trabajo en equipo. Mejora no solo la comunicación, no solo la colaboración, no solo la coordinación, sino también la cooperación. ¿Cómo cooperamos? Que sería uno de los niveles más altos en un ciclo ya de articulación. Necesitamos la articulación en base de múltiples agendas de organismos y ejercicios de planeación y para el logro de fines de manera muy sistémica. Entonces, si usted va a hacer, inclusive se va a hacer usted un juego de articulación lúdico, subirse a unas balsas, bajar por un río, no importa. Piense que existe la articulación para que dentro de la agenda de trabajo usted lo pueda usar como base para ser más sistémicos. ¿Tiene alguna pregunta? Con muchísimo gusto, del lado derecho usted va a encontrar un chat. Ahí puede usted irnos escribiendo cualquier pregunta que tenga y con muchísimo gusto lo estaremos contestando para usted.